Amigos televidentes, ¿qué tal? De nuevo con ustedes su programa Una entrevista con Dios. En este momento damos lecturas a las Escrituras y las mismas se encuentran en el Evangelio según San Juan capítulo 3 del 1 al 15. San Juan capítulo 3 del 1 al 15. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice así. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Señor, nos presentamos ante ti para suplicarte que en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo esta palabra haga impacto en los corazones de muchas personas, Señor, pero que sobre todo, Padre, tus dulces lazos de amor traigan a muchos a ti y que se puedan reconciliar contigo. Bendice a los televidentes en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. De nuevo con ustedes su programa Una entrevista con Dios. Para mí un placer, un privilegio presentarles a nuestros panelistas hoy. Amén, la paz de Dios sea con ustedes. Mi nombre es Esaú Sánchez. Y amén, bendiciones. Mi nombre es Viviana. Bien, gracias hermanas y hermanos. Hoy tenemos un programa muy interesante, muy especial. Estaremos escuchando la disertación de la palabra de Dios a cargo de la pastora y misionera Viviana Medina. También tenemos contestando algunas de las preguntas que nos han hecho. Y la primera pregunta que nos hizo una persona es si es bíblico o no en el tiempo de Cristo pagar los diezmos, o si ya solamente fue para el tiempo antiguo, para los tiempos de Moisés, que si de Cristo para acá los seres humanos tienen que pagarle o no diezmo a la iglesia o al hombre, o si ya eso pasó. Bueno, si es bíblico, sí es bíblico. Número uno, lo de los diezmos, muchos dicen que comenzó en los tiempos de la ley de Moisés. Pero si vamos a estudiar la palabra de Dios como es, nos damos cuenta que los diezmos surgió antes de Moisés. Los diezmos nos damos cuenta que surgió en los tiempos de Abraham, cuando apareció el rey Melquisedec. Entonces Abraham le dio el diezmo. Ahora, el rey Melquisedec no se registra en la genealogía, lo cual se dice, teológicamente hablando, que es una manifestación, una cristofanía, Cristo Jesús manifestándose, porque decía el rey de Salem, o sea, el rey de Jerusalén. Entonces, por el otro lado, cuando vino la ley, también se daban diezmos, se empezó a diezmar con animales, pero en sí, lo que yo creo que en los tiempos de Abraham, lo que Dios ve es la intención del corazón. Ya, en el Nuevo Testamento, considero que cuando Cristo vino aquí a la tierra, entonces Él no demanda, Él no obliga. Eso es lo que Él tiene, que estamos en un tiempo de gracia. Pero Él, en su palabra, pues cuando le inspiró a Pablo, dice que el que da, dé con corazón alegre. Ahora, por el otro lado, una iglesia no se mueve por sí sola. Una iglesia necesita finanzas. Y yo considero que el que diezma es para que la obra siga creciendo. Ya de ahí hay aquellos pastores y líderes que están haciendo mercadería, ellos van a entregar cuentas.
pero lo que Dios a nosotros nos manda es a obedecer su principio, a diezmar. Solo nos pide el 10%. El que no diezma, literalmente su corazón está arraigado en las cosas terrenales. O sea, Dios no lo pide con una evidencia para si nosotros lo damos, es una señal de que nuestro corazón no está pegado al materialismo. Amén. Amén. Yo, de acuerdo con lo que el hermano Saúl dijo también, el diezmo es un acto de creerle a Dios. O sea, de creerle de creerle en el sentido de que, o sea, de qué tan madura es la persona. Porque el pegarse, o sea, si uno tiene el Espíritu Santo de Dios, no se pega de que si es bajo la ley o si es bajo la gracia. Porque Dios es inmutable, o sea, Dios no cambia. Como Dios era el Dios de Moisés, es el mismo Dios ahora. Y Jesucristo dice que Él no vino a abrogar la ley, sino que a que se cumpliese. Entonces, Jesucristo no vino a pisotear lo que los profetas dijeron en esos tiempos. Jesucristo vino a que eso se cumpliese. Y de hecho eso se cumplió cuando Jesucristo vino. Entonces, el diezmar es una demostración de mi madurez en el Evangelio, es una demostración de amor a Dios. Y pues a veces la gente dice, bueno, es que a mí no me queda o es que a mí no me alcanza. Pero yo le pregunto algo, o sea, ¿qué gracia es dar de lo que a uno le sobra? No es más bienaventurado que el que da de aquello que no tiene. Porque y cuando yo pienso en eso, pienso en la viuda que dio lo que no tenía. Ella dio el sustento que tenía. Y nosotros los seres humanos tendemos a decir, bueno, cuando yo tenga, yo doy. Pero ¿qué gracia hay en dar cuando yo tengo y me sobra? La gracia es cuando yo dejo de saciar uno de mis deseos, cuando yo dejo de cubrir una de mis necesidades para suplir la necesidad que hay en la casa espiritual donde yo voy y recibo alimento. Reiterando lo que el hermano Saúl dijo sobre líderes, pastores y ministros que utilizan de mala manera o que desechan o que no tienen en cuenta cómo las personas trabajan y cómo las personas con amor traen sus diezmos a la presencia de Dios. Ellos van a dar cuentas a Dios de eso. Yo he escuchado, no puedo decir miles, pero puedo decir que he escuchado cientos de personas que dicen, no, yo no voy a una iglesia evangélica, yo no voy a una iglesia cristiana porque ya piden diezmos y usted mira, los pastores tienen los mejores carros, tienen las mejores casas, tienen las mejores, pero no saben cómo empezaron esos pastores, no saben por qué trayectoria caminaron, no saben qué necesidades tuvieron cuando empezaron el ministerio, no saben que ellos han trabajado toda su vida también, no saben qué los llevó a estar en ese lugar. Y en vez de estar criticando y juzgando eso, debemos de alegrarnos. Cuando vemos de que ya ellos están sobrepasando y sobreabusando de eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Orar por ellos para que Dios los saque de cualquier idea errónea que tengan sobre utilizar los diezmos. Pero en una iglesia hay que pagar mortgage, si es el de edificio propio. En una iglesia, o si es renta, hay que pagar renta. En un lugar, en un templo, hay que pagar servicios, los biles, el gas, la luz. En una iglesia debe de haber budgets para la evangelización, para la ayuda comunitaria, para dar comida a las personas, para cubrir necesidades de los mismos miembros de la iglesia. O sea, en una iglesia debe de haber todas esas cosas. Una iglesia es un banco espiritual que da la ayuda, o sea, que presta la ayuda espiritual, pero que también ayuda en la ayuda material. Porque, ¿qué ganamos nosotros con que vengan una familia con 3 hijos a nuestra iglesia y nos digan, hermano, oren por nosotros porque hoy no tenemos que comer, esta semana no sabemos qué vamos a comer? Entonces yo les digo, yo oro por ellos. Amén, yo sé que Dios puede hacer milagros, pero si yo tengo con qué darle a esa familia la comida para esa semana, yo debo hacerlo, porque yo estoy llamada a eso.
a suplir no solamente lo espiritual, sino también lo material. Pero entonces, sin salirme del tema, retornando a los diezmos, el diezmar es un acto de fe, también un acto de obediencia a Dios y demuestra la madurez de la persona. Y sí, muchas veces creemos que no nos va a alcanzar, o muchas veces creemos que no, si saco lo que es mi diezmo, voy a desajustar el dinero para pagar el carro, o el arriendo, o el bill de la luz, o el bill del gas. Pero ahí es cuando hay más gracia, ahí es cuando hay más bendición, porque usted no está dando de lo que le sobra. Qué bueno cuando usted tiene en el banco suficiente que usted saca y da y no le duele. Pero cuando uno saca para dar y le hace un poquito de hueco en el bolsillo, ahí es cuando uno le está mostrando a Dios que le cree. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Bien, amigo televidente y amigo que nos hizo la pregunta, déjeme decirle 3 cosas importantísimas. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia ni tiene sombra de variación. Él es el cumplimiento de la ley. Él es la misma ley. Y como dijeron nuestras hermanas y hermanos, nada tiene que ver el diezmo con la ley. Ahora, si usted ha leído las Sagradas Escrituras, Dios mismo a través de Jesucristo puso el diezmo y Cristo vino, como dijeron ahorita nuestros hermanos, a cumplir, no a abrogarla, si usted se va a decir de la ley. En una ocasión vinieron los judíos de la misma manera a tentar a Jesús y le hicieron una pregunta, que si era lícito pagar los impuestos al César. Y el Señor se dio cuenta. Y le dijo, bueno, deben una moneda de la que ustedes tienen ahí, démela, préstemela. Y se la prestaron. Él hizo la pregunta, ¿de quién es la moneda? Ellos dijeron, de César. Entonces él le dijo, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dios exige el diezmo. Denle a Dios lo que es de Dios. A César pagan los impuestos. Los gobiernos cobran sus impuestos. Dios también tiene. Y Dios no está cobrando impuestos, sino que de lo que nos da, nosotros vamos para suplir la necesidad de nosotros mismos. Por ejemplo, tiene usted una casa, paga usted renta, paga usted mortgage. ¿Qué pasa si usted no paga? ¿Paga usted electricidad? ¿Qué pasa si usted no paga? ¿Paga usted gas, la calefacción en invierno? ¿Tiene usted carro? ¿Tiene usted seguro? ¿Paga usted esas cosas? ¿Qué pasa si usted no lo paga? Ahora usted se viene a adorar a Dios en un templo, en un edificio. ¿Ese edificio es suyo? ¿De quién es ese edificio? ¿Hay que pagarlo también? ¿Usted es parte, miembro de ese edificio? ¿Es parte de la familia? ¿Con qué se paga? Da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La 10ª parte de lo que nosotros recibimos de parte de Dios, como es el aire que respiramos, la salud, el tiempo, la bendición, la prosperidad. ¿Se lo merece usted o se lo da Dios? ¿Sabe lo que dice el Señor? Ladrones son ustedes. Como dice el gobierno también, que nosotros somos ladrones. Vamos a leerlo. Vamos a Malaquías capítulo 3, del verso 8 al 10. O sea, lo que estoy diciendo es que sí, todavía se sigue aportando. Dice David, he hecho pacto con Jehová y cumpliré mi pacto. Una cosa he demandado de Dios y esa buscaré, que esté yo todos los días de mi vida en la casa de Jehová para contemplar su hermosura. ¿Y con qué se hace esa casa? ¿Con viento? ¿O es de concreto de donde se reúne? ¿Se congrega usted o se congrega usted en su casa? Leamos. Malaquías 3 del 8 al 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué hemos robado? ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Reprenderé también
por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. ¿Te ve? Entonces, mucha gente son malditas porque le roban a Dios, y a Dios no se lo puede robar. Por eso no prosperan. Pueden estar trabajando 2 y 3 trabajos y tienen que pagárselo a los médicos porque no tienen salud, porque le son infieles a Dios. Se requiere que todo servidor de Dios sea hallado fiel. Vamos a leerlo. Primera de Corintios, capítulo 4, del 1 al 3. Así pues, así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. ¿Te ves? Se requiere que sean hallados, ¿qué? Fiel. Entonces no somos fiel. Queremos bendición de Dios. Señor, bendíceme cuando estamos enfermos. Señor, mira, y esto. Oh, pero entonces uno no le es fiel. Se requiere que le seamos fiel. Y Él exige los diezmos. Solamente una décima parte. La compañía de la Colgate, ¿por qué usted cree que subió esa compañía? Porque ellos comenzaron a diezmar. El dueño cuando comenzó a diezmar, a darle el 10%, pero después, al ver la prosperidad, cambió y le daba el 90% a Dios y él se quedaba con el 10%. Y hoy en día todavía tiene años esa compañía y tiene ahora toda clase de artículos que vende, no solamente ya la pasta Colgate, sino que ahora tiene muchísimas cosas, la propiedad de la bendición. Por eso dice ahí, abriré ventana en los cielos. Os bendeciré hasta que sobreabunde. Sí, es nuestro deber, nuestra responsabilidad de diezmar para las cosas de Dios. Ahora, eso no quiere decir dicho que los hombres no tendrán que darle cuenta a Dios. Por eso mandé a leer que seamos hallados fieles. Si a los hombres, como ustedes dicen, lo cogen cuantas cosas, son problemas de ellos, tendrán que darle cuenta a Dios. Pero es la responsabilidad de cada uno que cumpla. Si usted es miembro de una organización, si usted es miembro de una familia, y en esa organización hay unos reglamentos, usted tiene que someterse. Dios, a su familia, a sus hijos, como dice, mi pueblo me había robado. Dice, las naciones todas me han robado. ¿Y en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. El diezmo no solamente es el dinero, aún el tiempo. El día tiene 24 horas que nos dio Dios ahora. 24 horas. El diezmo es 2 horas y 45 minutos. ¿Se lo da usted a Dios? Si usted no quiere dinero, de que pues se lo van a robar, y el tiempo es suyo. Se lo dio Dios. Le está dando el tiempo a Dios. ¿Qué usted va a hacer con esas 2 horas y 45 minutos? ¿Se dan cuenta? Entonces sí, querido amigo, hermanos, el diezmo Dios lo exige todo el tiempo, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él no cambia y no tiene sombra de variación. Lo que Él le exigió a los hermanos de ayer, se lo exige a los hermanos de hoy también. Porque Él es el mismo. Entonces, porque Dios hace excepción de personas, Dios no hace excepción de personas. Lo que era bueno para allá, es bueno también para nosotros. Es más, Él dijo, ay, de lo que lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. Y en los últimos días, muchos van a cambiar eso, pero Dios sigue siendo el mismo. Él es inmutable. ¿Qué es Dios? Inmutable. Él no cambia ni tiene sombra de variación. Así que todavía hoy, también se habla. Puede darle muchísimas citas bíblicas del Nuevo Testamento que Jesús mismo estaba enseñando sobre los diezmos. Pero tenemos otra cosa que hacer. En la pregunta podemos contestarle también por puerta de correo, bíblicamente, ¿entiendes? Sin coger los conceptos teológicos humanos, humanitas, ¿entiendes? Sino en los principios bíblicos de una persona fiel a Dios, cumple, porque Dios no es un Dios que hace excepción de personas. Y lo primero en pagar diezmo fue Adán y Eva. Los segundos fueron sus hijos, y lo trajeron. Luego Abraham, luego Isaac, luego Jacob. Y todavía la ley no existía. Ni siquiera Moisés aparecía por ahí. Ni siquiera. Entonces, si ese Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y de mañana, Él lo sigue exigiendo.
Porque es para nuestro propio beneficio. ¿Me estás entendiendo? Sí, todavía se pagan diezmos para la gloria y la honra de Dios. Si quieres ser bendecido, si tú quieres tener prosperidad, aún salud, cumple tu responsabilidad. Amén. Es mejor ser fiel en lo poco y en lo mucho. Va a ponernos el Señor. Gracias, Dios te bendiga. ¿Entiendes? Vamos a orar por ello para que el Señor le ayude a mantener la fidelidad de la palabra. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos, Señor, la vida de las personas que han hecho esta pregunta. Sé tú iluminando el corazón de ellos y permitiendo, Señor, que ellos puedan comprender lo que tú quieres y no lo que el hombre pueda estar enseñando, Señor. Que ellos puedan comprender los principios que tú has establecido y así guardarlos. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, de inmediato nos metemos al mensaje de la palabra de Dios a cargo de la pastora y misionera Viviana Medina. Amén. La palabra de Dios que vamos a compartir hoy se encuentra en el Salmo 103, del 1 al 5. Dice la palabra de Dios así: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacía de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Padre, te damos gracias por esta tu palabra, mi buen Dios. Te rogamos que en el nombre de Jesús tú hagas efecto en nuestros corazones, Padre, para la gloria y la honra de tu nombre. Bendice a los televidentes y a aquellas personas, Señor, que fielmente ven el programa. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, la pequeña reflexión que yo traje hoy la basé en el Salmo 103, del 1 al 5. Pero la tomé como la parte de que Dios se presenta ahí como un Dios salvador, como un Dios misericordioso, como un Dios fiel. Y quiero compartir un poco sobre la drogadicción, el alcoholismo y la adicción, cómo han afectado las familias, cómo han afectado a las familias. Cómo han afectado a las familias en el pasado, cómo en el presente están afectando a las familias y cómo en el futuro van a seguir afectando a las familias. O sea, cómo este problema, en vez de ponerse más pequeño, en vez de tomar control sobre ella, ha salido fuera de control y está causando muchos desajustes o desbarajustes en las familias. Y entonces, el Señor me permitió reflexionar en el Salmo 103, porque ahí habla de que Dios dice, bendice alma mía Jehová, o sea, bendice alma mía, o sea, alma mía, humíllate ante Jehová y bendícelo, pero bendícelo con tu vida, con tus actos, con las cosas que haces, y me parece especial porque ahí habla sobre de que te rescata del hoyo. Y la adicción puede llevar a las personas a un hoyo. De hecho, la mayoría de las personas que se rehabilitan de las adicciones han sido porque han tocado el fondo o el hoyo que nosotros llamamos. Dicen, bueno, a veces nosotros decimos, bueno, esa persona quizás no va a salir del alcoholismo o de la drogadicción hasta que toque fondo. Y el fondo es el hoyo, y en el hoyo es cuando llega el Señor a rescatar a las personas. Cuando ya no hay nada por hacer, cuando ya los tratamientos no han servido, cuando ya el hombre se ha rendido, ya cuando el ser humano se ha dado por vencido, ahí es cuando Dios viene y da su mano. Pero antes de hablar más sobre la adicción, yo quiero... ¿Qué es la adicción? Y la adicción, cuando hablamos de la adicción, la gente siempre dice, bueno, ¿es la droga o el alcoholismo? Pero la adicción también es a la pornografía, al internet, al chatear por internet con otras personas que ni conocemos, adicción a la televisión, adicción a los juegos a los video games. Pero la adicción de la que yo voy a hablar es sobre las drogas y el alcoholismo, que es lo que daña
no solamente el cuerpo físico, sino el interior. Y la definición, meditando en qué es la adicción, yo le puse este significado que es una completa dependencia de algo. Es el no poder vivir sin pensar en una sola cosa. O sea, que la vida de una persona gira alrededor de una sola cosa y es en esa sustancia que le produce una felicidad de tiempo corto. Yo también puedo decirle que es una obsesión con algo o con un objeto o una sustancia que produce sentimientos ficticios de felicidad, alegría, por un corto periodo de tiempo. Eso es una adicción, algo que te lleva a ti a sacarle como cuando usted se monta en una montaña rusa, que cuando usted va subiendo tiene susto y cuando baja siente como una adrenalina. Entonces la adicción a algo te produce adrenalina y te lleva a un lugar alto, pero bien pronto bajas, como la montaña rusa que sube y luego baja y ya pierdes eso. Pero cuando te bajas de la montaña rusa quedas como con deseo, te dio temor, pero quedas como con deseo de volverte a montar para volver a sentir esa misma emoción que sentiste, ese mismo sentimiento que sentiste. Eso es una adicción. Y yo quiero enfocarme como más que todo en las madres que tienen hijos con problemas de adicción. Dice que la adicción es una dependencia a químicos o a sustancias como el alcohol o muchos tipos de drogas. Una de las más comunes es la cocaína, la heroína, lo que le llaman el crack. La marihuana es bien común en los adolescentes, en los jóvenes, y ya aún en personas que tienen 60 y 70 años todavía practican el fumar este tipo de la marihuana. Y estas sustancias no solamente hacen daño al cuerpo físico. Yo creo que todo el mundo, en todas nuestras familias, de una u otra manera, hemos tenido a alguien, sea muy cercano, sea muy lejano, que ha sufrido de algún tipo de adicción. Y vemos cómo la adicción, si es a las drogas, envejece a las personas, o sea, el cuerpo les cambia la apariencia física. Unos se ponen más arrugados, otros se les mancha la cara, otros se llenan de manchas. Los que son adictos a inyectarse a la heroína, las manos son llenas de marcas, se inyectan en el cuello, se inyectan en los pies. De hecho, yo conocí una mujer que quedaba embarazada solamente para poder inyectarse heroína en los senos, porque cuando estaba embarazada los senos se le ponían grandes y ya no tenía espacio para inyectarse, entonces solamente hallaba lugar para inyectarse ahí. Pero entonces las drogas dejan marcas en nuestro cuerpo y hasta muchas veces las personas envejecen 10 y 20 años en un año de usar solamente drogas. Entonces vemos que eso daña la apariencia física, pero la apariencia física pasa porque este cuerpo pasa, pero lo que más daña es el interior. Mire que daña la mente, porque científicamente las drogas y el alcoholismo consumen las neuronas saludables que tenemos nosotros en el cerebro, que transmiten mensajes a nuestro cuerpo, al resto de nuestro cuerpo. Entonces, después de que eso se dañe, ya eso no se reconstruye, esas neuronas no se regeneran. Entonces, no se pueden, o sea, después de que usted pierde una, ya no hay manera de que usted vuelva a recuperar esa, ya perdió una. Entonces la drogadicción conlleva eso, por eso las personas que son adictas a la cocaína por mucho tiempo y que la han practicado por mucho tiempo, se les olvidan las cosas, son agresivos, o las personas que tienen problemas con alcoholismo. Entonces, pero es porque su cerebro no es igual al de una persona que no las utiliza. También la adicción no afecta solamente a la persona que tiene el problema, sino a toda la familia. Porque la familia llega a un punto que no sabe cómo lidiar con esta persona. Si es una madre, no sabe cómo lidiar con el hijo que constantemente está en la calle bebiendo, o si es un padre, no sabe cómo frenarlo, o si es y muchas veces lo que sucede es que los adolescentes empiezan a una edad bien temprana, y si usted escucha a los padres que tienen hijos en la drogadicción, ellos le van a decir a usted, bueno, hacía como un año estaba actuando muy,
muy diferente, pero no sabíamos qué estaba pasando. De hecho, yo escuché una madre que dijo una vez, contando la historia de que su hija se murió de una sobredosis de heroína, diciendo que hacía como 8 meses en su casa se le habían perdido todas las cucharas con las que uno come, y que solamente le habían quedado 3 en la cocina, cuando ella tenía muchas cucharas, y ella no sabía por qué. Cuando un día encontraron a su hija en la sala, desmayada y casi muerta porque se había dado una sobredosis de heroína, pero habían pasado ya 8 meses de que la mamá había notado que las cucharas se habían perdido. Entonces mucha gente, los padres, nosotros no nos damos cuenta porque llegamos a casa después del trabajo, nuestros hijos ya están en cama y perdemos ese contacto y no sabemos ni qué están haciendo. Entonces ya cuando nos damos cuenta ya es un poquito tarde. Entonces eso afecta a la familia, en el sentido de que afecta a la familia emocionalmente, pone no hay un nivel, no hay una estabilidad, sino que hay días que están acá y hay días que están acá abajo, y el padre quiere ayudar al hijo y la madre no, o la madre está enojada, o la madre le ayuda al hijo y el padre no, y entonces eso crea conflictos matrimoniales, o sea, entre las parejas, crea conflictos entre los otros hijos. Muchas veces los padres que tienen hijos en drogadicción tienen otros hijos, y entonces los hijos que no están en la drogadicción no tienen problemas, dicen, pero es que mi mamá solamente se enfoca en este mi hermano que tiene problemas de adicción y parece que no nos quiere a nosotros. Entonces la mamá solamente gasta toda su energía en este hijo que tiene problemas de drogadicción, porque ella sabe que este es el que la necesita, y entonces descuida a los otros. Entonces eso crea discordia o crea conflicto entre la mamá y los hijos. O sea, para ponerlo más corto, los problemas de tener adicción a algo crean muchos conflictos, y muchas veces nosotros no sabemos cómo lidiar con eso. Entonces, también para terminar de definir lo que es la adicción afecta la vida emocional de una persona, la salud, la vida social, o sea, cómo interactúa con las otras personas, porque recuérdese que cuando una persona, la adicción es la dependencia total de algo, y es progresiva. No termina, o sea, usted empieza, y lo más especial de todo, pregúntele a cualquier persona que tiene un problema con el alcoholismo, o con las drogas, o con la marihuana, o con la heroína, pregúnteles cómo empezaron. Empezaron porque fueron a la casa de un amigo. Por eso hoy es importante reiterar a los padres que miren dónde van sus hijos, que nosotros como padres sepamos quiénes son las amistades de nuestros hijos, a qué casas van y qué están haciendo, porque la mayoría que empezaron en drogas dicen, bueno, fue que yo fui a la casa de mi amigo y mi amigo me dijo pues que lo tratara, entonces yo lo traté y yo pensé que solamente lo iba a hacer una vez, pero sentí la necesidad de volverlo a hacer. Y poco a poco va progresando, y el que empieza a tomar dice, bueno, yo solamente me tomé una cerveza este día, yo solamente me tomé un vino, y ya todos los días tengo que tomarme uno, y luego todos los días se toma una copa, y luego sigue que todos los días tiene que tomarse media botella, y ya luego todos los días tiene que tomarse una botella, y ya todos los días tiene que tomarse 2 botellas. Entonces eso va progresando poco a poco, y cuando menos piensa, la persona ya ha perdido el control, y lo que lo controla es la adicción a la sustancia que utiliza. Perdió la familia porque hace cualquier cosa por conseguir dinero, porque no puede trabajar, porque nadie lo contrata, porque se mantiene borracho, se mantiene drogado, entonces pierde el trabajo. La familia le roba a la familia para poder guardar, para poder comprar su licor o su droga, entonces la familia ya no confía en él, la familia ya tiene que esconder las cosas, la familia llega a un punto que quiere sacarlo de la casa porque ya le está robando y ya no tienen confianza, ya tienen miedo que hasta puede matar en un momento de esos que venga drogado, tomado. Entonces, mire el descontrol que traen todas estas cosas. Y nosotros pensamos que esto solamente sucede a las personas que son incrédulas, que no tienen a Dios o que no van a una iglesia, pero esto sucede aún dentro de las iglesias. Hay cantidad de mujeres que están lidiando con esposos que tienen problemas en la drogadicción. Hay cantidad de mujeres que están lidiando con esposos que tienen adicción a la pornografía. Hay cantidad de varones, de hombres que están lidiando con las mujeres porque son adictas a las telenovelas y no se paran de esa silla, no cocinan, no salen a ninguna parte, no hablan con nadie, no hablan ni con el esposo porque tienen que ver las novelas desde las 4 de la tarde que empiezan hasta las 11 de la noche que se terminan. Entonces hay muchos tipos de adicción, pero vuelvo y reitero, lo que yo quiero recordarles hoy es de que Dios tiene una solución para eso, que todas estas cosas que
tratan de dañar la familia, de poner una sombra oscura, lluvia sobre la familia, inundaciones de problemas, de situaciones que parecen que no son fáciles de controlar. Hay una solución para eso. Y para esa solución hay alguien que se llama Cristo Jesús. Porque dice la palabra de Dios que Jesús dio su vida por nosotros, para que todos nuestros pecados fuesen borrados, para que todas nuestras dolencias fueran borradas. La drogadicción trae dolencia al cuerpo, porque cuando las personas se vuelven tan adictas, eso les entra hasta los huesos. Por eso cuando usted ve una persona que la están desintoxicando, que está pasando por el proceso de desintoxicación de la droga, les dan calambres, sudan, se enferman, se ponen muy mal, se entiezan, porque la droga está tan metida dentro de ellos que causa dolor. Y Jesucristo vino a sanar esas dolencias, pero también la emocional, porque cuando una persona se está levantando de la drogadicción, no solamente tiene que lidiar con el no volver a caer en la droga o en el alcoholismo, sino con el daño emocional que él mismo se hizo o ella misma se hizo y le hizo a la familia. Porque cuando se pierde la confianza en la familia, cuando se ha quebrado, cuando se ha roto, cuando se ha dividido una relación entre esposo o esposa, o entre padre, hijo o hija y madre, cuando se ha roto esa relación, es muy difícil volver a reconstruir, es muy difícil volverse a ganar esa confianza, es muy difícil volver a ser como antes. Entonces la persona que se está rehabilitando de la drogadicción tiene que lidiar con eso, y eso solamente lo puede cambiar Dios. Amén. El corazón solamente lo puede cambiar Dios. Y recuerden, la drogadicción es una influencia. Las personas dicen, bueno, es que eso se hereda, es que eso viene, el papá era alcohólico, el hijo es alcohólico, el nieto es alcohólico, el bisnieto es alcohólico. Es cierto, porque a veces esas cosas se practican porque son hábitos que las personas ven que otros hacen y los imitan. Pero la drogadicción y el alcoholismo es una influencia que cega la mente del hombre, que lo ata, que le pone cadenas en los pies para mantenerlo esclavo de algo, para que no vea la luz de Cristo, para que no vea el poder de Dios, para que no vea las manifestaciones y de que Dios es bueno. Entonces, no solamente y el único que nosotros nos liberta de esas cosas, dice la palabra de Dios, es Jesucristo. Porque Él fue el único que pagó precio de sangre en una cruz por nosotros. Entonces Jesucristo vino y sanó nos rescató del hoyo. Y por eso le digo a la persona que esté viendo este programa que si tiene un hijo, si tiene una hija, si tiene un esposo, si usted mismo está pasando por que tiene una adicción a algo, no se sienta por vencido. Amén. Hay una solución. Ya ha ido a 5 centros de rehabilitación. Ya ha estado en 10 casas las casas que se llaman halfway houses. Y ya se conoce todos los centros de adicción en su ciudad. Ya ha agotado todos los recursos. Pero hay uno que todavía no se ha cansado de usted. Hay uno que todavía le puede brindar la mano. Hay uno que todavía puede rescatar la mano, su vida del hoyo, como dice aquí la palabra de Dios. Él es el que rescata tu vida del hoyo. Y aparte de eso, que rescata tu vida del hoyo, dice que te corona de favores y misericordias. O sea, que todavía puede vendar las heridas que tú tienes y que causaste a los demás. Entonces yo lo que te quiero decir hoy es de que todavía hay esperanza, de que todavía hay luz, de que todavía hay un último recurso que puedes utilizar, y que es darle tu vida a Jesucristo para que te rescate de eso. Dicen las estadísticas que en Estados Unidos hay aproximadamente 23.5 millones de personas que sufren de adicción. Y esto es una estadística cierta, porque esto es de SAMHSA, que es Substance Abuse Mental Health Services Administration, que esta es la organización que el gobierno utiliza para brindar servicios a las personas que tienen adicción al alcoholismo o a la drogadicción. Entonces, esto es cierto. Y dice también las estadísticas que una de 10 personas mayores de 12 años tiene problemas de un tipo de adicción, sea de droga o de alcoholismo. Y dicen también las mismas estadísticas que aquí en Estados Unidos, tres jóvenes de la escuela, de la middle school, de la escuela de entre sexto y octavo, han usado ya drogas. O sea, los niños que van a la middle school tienen entre 12 y 14 años.
Entonces, si de 10 niños, 3 de ellos ya han estado expuestos a cualquier tipo de sustancia, han probado el alcoholismo, han probado el alcohol, han probado la marihuana, otro tipo de droga, y solamente tienen 14 años, de 12 a 14 años tienen estos niños. Entonces, ¿cómo es cuando vayan a la high school, allá a la secundaria, y cómo es cuando vayan a la universidad? O sea, ya no va a haber ni esperanza para ellos. Entonces, por eso nosotros tenemos que parar esto ya. Por eso, si usted está pasando por eso, si usted está luchando con ese problema, usted tiene que buscar a Jesucristo. Mire, nadie, ningún medicamento, y ¿sabe qué es lo más especial de todo? Es de que el hombre, el ser humano, ha tratado de buscar la cura para la adicción. El ser humano ha tratado de buscar una pastilla para poner en el corazón de la persona el interés o el deseo de salir de cualquier mal hábito que tenga, y no han podido. Porque eso solamente lo pone Dios en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios que Dios pone el querer como el hacer en nosotros. Entonces, vuelvo y le digo, si usted está pasando por una situación, o usted madre tiene su hijo que no va a la escuela, que llega tarde, que ya usted quiere sacarlo de su casa, que ya usted quiere tirar la toalla, o tiene su esposo que llega tarde, que se gasta el poco dinero que gana trabajando en drogadicción o en el alcohol, o que llega a su casa tomado a golpear, a tirar todo, que no ayuda. O sea, si usted ya está a punto de vencerse, si usted ya está a punto de darse por terminar todo, dele su vida a Dios hoy. Dele su vida a Jesucristo, para que Él entre y pueda transformar su vida. También dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces vemos que si la palabra de Dios es viva, o sea, ¿y qué necesita una persona que está muerta emocionalmente y espiritualmente a causa de la drogadicción o del alcoholismo? Necesita vida. ¿Y quién le puede dar esa vida? Cristo Jesús. Amén. Y que sea eficaz, o sea, porque recordemos que las personas que sufren de este tipo de problemas de drogadicción, que tienen adicción a cualquier cosa, la mayoría de ellos han ido a tratamiento, se han salido antes de tiempo, o han hecho el tratamiento completo, pero han vuelto a caer. Entonces la familia pierde la confianza. O sea, cada vez que los ven que vuelven y se meten, dicen, ay, pero otro ciclo, otro tratamiento, otro proceso de desintoxicación para volver a hacer lo mismo. O sea, ya la familia ni le cree. Entonces, Dios te cree. Qué lindo. Dios cree en ti. Dios quiere sacarte de eso. También dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos, y que penetra a partir el alma y el espíritu, las coyunturas, o sea, el alma que está herida, el alma que se siente perdida. La mayoría de las personas que tienen un problema de adicción no quieren ser adictas. Y si usted le pregunta a ellos quieren salir, pero dicen, es que no tengo fuerza de voluntad. Por eso volví y digo, el ser humano ha tratado de inventar una pastilla para poner en las personas fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad, algunos dicen, bueno, yo quiero tener fuerza de voluntad para adelgazar, yo quiero tener fuerza de voluntad para hacer ejercicio. O sea, pero nada, eso solamente lo pone Dios, Amen. porque eso solamente le pertenece a Dios. Amen. Por eso el hombre no ha podido inventar una pastilla que ponga en el ser humano la fuerza de voluntad. Solamente Dios puede poner la fuerza de voluntad a través de su Hijo Jesucristo, que nos da el Espíritu Santo en nosotros, ese poder para poder salir de cualquier mal hábito que tengamos. Y también, entonces, dice que solamente a través de la palabra de Dios también, o sea, escuchándola, recibiéndola, y que cuando se escucha y se duele, como que choca con nosotros y duele y parte, pero es porque es necesaria para poder sanar y vendar el corazón quebrantado de las personas. Y este versículo a mí me gustó porque dice va tan profundo la palabra de Dios que va a las coyunturas, o sea, las coyunturas de nosotros que están bien adéntrico o sea, eso es algo profundo. Si alguien ha llegado a tener una inyección donde le inyectan o le drenan líquido de un hueso, eso duele muchísimo, muchísimo. A mí una vez me lo hicieron en una mano y duele muchísimo, una aguja así de larga.
Y entonces imagínense que la palabra de Dios va allá adentro, porque esas coyunturas han sido contaminadas por la droga, o por el alcohol, o por la pornografía que calcome la mente y que poco a poco destruye el cuerpo. Y entra hasta los tuétanos. O sea, eso que mantiene los tuétanos, eso que mantiene los huesos suficientemente húmedos para que se puedan mover y no duela. Y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, o sea, que conoce a todo y que hace el efecto en nosotros que sea necesario, porque la palabra de Dios, yo le estoy predicando a usted la palabra de Dios, pero no todo el mundo me va a interpretar de la misma manera que usted me está interpretando. O sea, Dios utiliza la palabra que yo le estoy diciendo a usted de la manera que sea necesaria en usted, de la manera que Él pueda hacer algo en su vida. Entonces, ese poder, esa autoridad, esas cosas solamente provienen de un Dios que sana, de un Dios que restaura, y de un Dios que por amor a nosotros, dice Juan 3:16, que amó Dios tanto a nosotros, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él creyere no se perdiera, sino que tuviese vida eterna. Entonces, si usted cree en Él, si usted madre, si usted padre, si usted joven, si usted hombre que lleva años en la drogadicción, en el alcoholismo, cree en Jesucristo, Dios va a tener misericordia de usted, lo va a sacar de ese hoyo, va a restaurar su vida, le va a devolver un trabajo, pero sobre todo le va a devolver la paz. Porque lo que menos tienen las personas que tienen adicción y beben mucho o usan las drogas o les gusta observar pornografía o son adictos a los video games, es que ellos son con una zozobra a toda hora. Ellos no están contentos en ninguna parte, ellos no disfrutan nada, no disfrutan el compartir, no disfrutan el hablar, no disfrutan el comer, nada de eso disfrutan, porque lo único que supuestamente los hacía y les da la adrenalina es la sustancia o el químico que les produce un tipo de alegría falsa, pero eso es mentira, porque eso es pasajero y hace daño, destruye y divide. Así que vuelvo y le invito a que hay esperanza. La palabra de Dios dice que todo aquel que cree en Jesucristo y le acepta y guarda sus mandamientos, Dios le da, lo hace hijo de Él. Entonces, y lo adopta usted como hijo, y usted ya viene a ser parte de la familia de Dios. Y no solamente el pronóstico para usted es de que usted va a tener bendición, sino de que va a tener vida eterna y que va a ser salvo de toda la sentencia de muerte que le viene a este mundo. Así que Dios le bendiga y que usted pueda tomar esa buena decisión. Gloria a Dios. Una decisión que usted puede tomar hoy es apartarse de la adicción. Como decía la pastora, no necesariamente tiene que ser licor, droga. Puede ser muchísimas cosas que encierran vicios, inclusive del café. Hay gente que no pueden vivir. Les da dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Así que muchas adicciones, pero la adicción más terrible es la del pecado. La Biblia la traza como una lepra. Y lo único, como decía la pastora, que puede quitar la adicción del pecado es la sangre de Jesucristo. En 1 de Juan, en el capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Jesucristo es fiel y justo para limpiar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa adicción la va a sacar. Él murió por usted, por mí, por la humanidad, en la cruz del Calvario. Y esa es la sangre que se mete hasta la coyuntura, hasta los tóteros, como decía la pastora. Y allá, entonces la sangre viene y saca todas esas cosas. Y hace una transfusión de sangre. Y hace una transfusión de sangre. Y ya nos da la sangre de Cristo. Aleluya. Y ya usted no va a tener nada para querer volver allí, porque tiene otra sangre. Otro tipo de sangre significa vida. Vida eterna, como decía ella. Vida eterna. ¿Sabe lo que es vida eterna? Eso no le cabe ahí nada. No hay contaminación, nada. Porque mucha gente recae. Pastora, mucha gente recae. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque no tienen un apoyo sólido. Porque supuestamente no tienen la fuerza de voluntad. Correcto. Pero es una atadura que solamente Jesucristo puede desatar. Amén. Amén. Varón, ¿qué usted puede añadirle a ellos que estén allí
de qué manera pueden salir de cualquier atadura que tengan, que necesitan la sangre de Cristo. Bueno, yo puedo hablarles con mi testimonio así personalmente. Hace como 6 años Cristo llegó a mi vida, pero antes de eso yo era esclavo de muchas cosas y me gusta ser claro porque de esa manera las personas entienden. Pues yo era esclavo de la pornografía y aún así miraba otras cosas y era mal hablado, hacía bromas pesadas y para muchas personas yo era un joven pues simpático, un joven popular, pero por dentro yo me estaba muriendo, por dentro yo no quería ser así, por dentro todo eso me estaba comiendo los pensamientos, yo no podía vivir tranquilo, yo no tenía esa salud como esa energía que un joven debe de tener. ¿Por qué? Porque mi mente se acababa con pensamientos que no glorificaban a Dios, pero yo no sabía nada de eso. Sin embargo, yo quería ser libre, pero no conocía cómo. Luego un día que yo prácticamente ya no aguantaba, me hablaron de Cristo. Entonces lo que yo hice es rendir mi corazón a Él y comenzar a estudiar su palabra. Yo lo acepté como mi Señor y Salvador. Pero antes de eso yo luché 2 semanas por no hacer lo que yo hacía y no podía, volvía a caer. Pero una vez que Cristo entró a mi corazón, una vez que yo le pedí que mi nombre fuera escrito en el libro de la vida, literalmente me dio victoria sobre esas luchas, sobre esas ataduras, se rompieron literalmente. Y muchas personas me dicen, pero tú no haces eso, tú no miras aquello. No, y ellos no lo pueden creer, pero el hombre sin Cristo no lo puede hacer. Con Cristo sí es posible, y la palabra dice en Juan 8:32 que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Así que si nosotros decimos que somos libres, pero si no está Cristo en nuestro corazón reinando, nos engañamos a sí mismos, y es por eso que estamos adictos a practicar todos los vicios que existen. Por el otro lado, muchas personas me decían, pero ¿cómo se hace eso? Simplemente aceptas a Cristo, simplemente ábrele tu corazón, hazlo ahí en tu cama ahorita o donde quiera que estés, simplemente dobla tus rodillas o hazlo sentado, pero hazlo de corazón y dile, Señor, yo no aguanto más esto. Háblale con tus propias palabras, aunque no necesitas hacer una oración elocuente para que Él te escuche, no, solamente háblale sinceramente. Y también estudia la palabra, ¿sabes por qué? Porque después que Cristo entró a mi corazón, yo me pasaba 3 horas en el cuarto, 4 horas hablando con Él, estudiando la palabra. Empecé en el libro de Levíticos. Muchos dicen, ese libro es aburrido. No, no es aburrido. El libro de Levíticos, el libro de Números, y ahí te conduce, ahí prácticamente la ley condena lo que es el pecado. Y tus ojos empiezan a ser abiertos. Y cada vez que yo miraba algo, que esto es pecado, que no mirarás acá, que no harás esto, yo doblaba mis rodillas y le decía, Señor, perdóname, porque yo hice eso. Y a medida que fui estudiando, le pedía perdón a Dios por todo lo que yo identificaba, y a medida que fue pasando el tiempo, yo empecé a ser libre. Y poco a poco, un lapso de tiempo, uno empieza a ser transformado. O sea, la solución es Cristo y la palabra la que nos purifica. Amén, qué lindo, ¿verdad? Es decir, que la adicción a los vicios, al pecado, a las drogas, al licor, a los malos pensamientos, a las malicias, solamente a Jesucristo. Si tú tienes adicción de los malos pensamientos, ¿sabe que Jesucristo transforma la mente? En 1 Corintios 2:16 dice que tenemos la mente de Cristo. El Señor coge todo tu cuerpo, coge tu mente, coge tu corazón, coge tu alma, coge tu espíritu, coge tu cuerpo y lo transforma para desatarte de la ligadura, de la adicción. Queridos padres, madres que están viendo el programa, tal vez sus hijos tienen adicción, como decía la pastora, a la tableta, al internet, a la televisión. Tal vez tienen adicciones fuertes y usted no haya cómo hacer. Tráigalo a Jesucristo. Preséntele a Jesucristo. Regálele una Biblia. Que comiencen a leer la palabra de Dios. Es la única fuente, es el único antídoto contra toda clase de adicción. Es la sangre de Jesucristo. El mensaje ha sido claro, práctico, sencillo, pero bien explícito. La adicción. ¿Cómo salir de la adicción? De la adicción de la casa, de la mala crianza, la adicción de las malas conversaciones, las palabrerías obscenas que salen de la boca, la falta de respetos a los padres, las griterías a los padres. Son adicciones. ¿Sabes por qué? Como decía la pastora,
porque son influencias espirituales que han controlado y dominado el carácter de nuestros jóvenes, de nuestra adolescencia, de nuestros niños, de nuestra raza humana, de nuestra sociedad. Y solamente la sangre de Jesucristo puede transformarnos. Y para que no haya un reverso, para que no vuelvamos atrás, Dios dio su Espíritu Santo para controlarnos. Ese es el punto cuando llegamos a la sangre de Jesucristo. Primero, la sangre de Cristo nos limpia todo pecado. Luego, que limpia y quita todas esas cosas y deja un vacío. ¿Tú ves? Al limpiarte y te saca todas esas cosas, queda un vacío. Y como Él sabe que si ese vacío se queda ahí, Satanás va a venir a llenarlo. El Señor mandó su Santo Espíritu para llenar ese vacío con el gozo, con la paz, con la seguridad de que ya tú no tienes más que volver a esa vieja vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas esas adicciones viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. ¿Quieres tú ese Cristo que te estamos brindando? Que nos transformó a nosotros. Se llama Jesucristo. Acéptalo. Repite. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje. Ayúdanos a abandonar la adicción. Ayúdanos a venir a ti y a aceptarte como Señor. Yo acepto a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida. Dame la fuerza de voluntad y el coraje para apartarme de estas adicciones que me impiden la salud espiritual, física y emocionalmente. Transforma mi vida, transforma mi hogar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si ha hecho esta oración de fe, mira aquí en nuestra pantalla, en nuestro teléfono de edición, llámanos, escríbenos. Estamos para servirte. Honra tú a Dios mientras los hermanos se despiden de ustedes. Dios les bendiga a todos. Amén, bendiciones. Bendiciones, nos veremos la próxima semana, así que tú no has venido porque lo esperamos muy pronto. Y recuerda, para poder apartarte de cualquier adicción que tengas, no importa cuál sea, clama al Señor y Él se encarga de darte la libertad. Hasta pronto con ayuda del Señor.